Aunque los líderes de derechas como Milei, Trump, Meloni, Orbán en Hungría o Le Pen en Francia son la personalización de las nuevas extremas derechas, generalmente explicamos el fenómeno político a partir de los personajes, sin entender que estos no pueden reducirse ni explicarse solo por los discursos demagógicos ni los liderazgos carismáticos, a pesar, por supuesto, de que estos sean muy importantes. Hoy aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar hablamos de las bases sociales de las derechas y cómo las multitudes no solo votan por líderes extremos que hoy parecen pues desquiciados en el poder, sino que las ideas políticas de sus seguidores son complejos y estructurales fenómenos sociopolíticos. Quédese aquí en Descifrando la Política, mi videocolumna semanal. Mi nombre es César Pineda, soy sociólogo, soy profesor investigador y usaremos el ejemplo de Estados Unidos para entender el pensamiento reaccionario, la frustración colectiva y la xenofobia como tres de los componentes de las bases sociales de las derechas, de las bases sociales de Donald Trump. Empiezo por el pensamiento reaccionario. Como su nombre lo indica, es una larga tradición que responde o reacciona ante cambios radicales o revolucionarios. El catolicismo conservador, por ejemplo, reaccionó con el catolicismo conservador europeo, reaccionó contra los valores de la Revolución Francesa. El fascismo reaccionó contra el movimiento obrero socialista. El nazismo reaccionó ante la Revolución Rusa y el comunismo. La ideología reaccionaria siempre idealiza el pasado, defiende jerarquías y tiene posiciones autoritarias. También sataniza, demoniza, crea enemigos imaginarios y teorías conspirativas. Todos estos son elementos del pensamiento de las derechas que, sin embargo, han ido evolucionando. Hay que ver y explicarnos cuáles son las características de estas nuevas derechas, al menos utilizando como ejemplo a Estados Unidos. Hoy no existe un movimiento obrero ni comunista poderoso a nivel mundial que se le pueda achacar como enemigo número uno, como fue durante la Guerra Fría. Tampoco hay un movimiento sindical muy fuerte en Estados Unidos, aunque en los últimos años sí ha habido mayor agitación sindical y han reaparecido las huelgas que habían desaparecido casi por completo durante el neoliberalismo. Pero en los últimos años en Estados Unidos sí hemos visto un gigantesco movimiento antirracial, representado en lo que fue en algunas ciudades casi una rebelión después del asesinato de George Floyd en 2020 en lo que se conoció como Black Lives Matter. Hemos visto, como en casi todo Occidente también, desde Chile hasta España, pasando por México, enormes movilizaciones feministas que incluyen, por supuesto, a Estados Unidos, también en menor medida una fuerte presencia de organizaciones y movilizaciones ambientalistas en esos países y del llamado movimiento queer o de la diversidad sexual, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intergénero, queer. En los Estados Unidos, las bases sociales de las derechas, el pensamiento reaccionario ha rechazado de manera muy, muy virulenta a cada una de estas expresiones de estos grandes movimientos sociales que los podemos ver en las calles, pero también en las organizaciones y en el cabildeo que hacen muchos de estos organismos, colectivos, plataformas y también en las campañas que hacen. La sociedad estadounidense tiene una larga tradición de campañas políticas venidas desde la sociedad civil y en este caso feminismo, ambientalismo, movimiento queer, movimiento, digamos, por la igualdad racial, son grandes expresiones y por eso también tienen grandes expresiones en las universidades de los Estados Unidos. Algunas de estas victorias de estos movimientos a nivel mundial en las últimas 2 décadas y media han cambiado y desestabilizado las identidades que los conservadores siempre habían defendido en todo el mundo. El movimiento feminista, por ejemplo, ha logrado nuevas legislaciones sobre el derecho a decidir sobre sus cuerpos y por tanto sobre el aborto y ha tenido victorias en España en el 2010, en Argentina en el 2021, en Colombia en el 2022. En Estados Unidos también se habían tenido varias victorias jurídicas, aunque a nivel federal se podía, se respaldaba, se protegía el derecho a la decisión sobre los cuerpos desde hace mucho tiempo.
En más de 16 estados, sin embargo, viendo que esto podía ser revertido, hay legislaciones protectoras de las mujeres ante la posibilidad de que ese derecho se derogara, como sucedió en 2022. Entonces tenemos de alguna manera una ampliación, por solo citar un ejemplo, de victorias en relación a la protección de los derechos de las mujeres. Rita Segato, quizá la antropóloga latinoamericana más influyente en la última década, ha desarrollado la tesis en su trabajo La guerra contra las mujeres y las estructuras elementales de la violencia, dos trabajos que recomiendo muchísimo buscar, están en internet, están girando por ahí. Ella en estos dos libros, con una larga trayectoria además, sostiene una tesis que demuestra que, como todos sabemos, el neoliberalismo fue un ataque muy importante a los derechos laborales, pero en su interpretación y en sus libros y en su investigación, esta cruzada contra los derechos sindicales, contra los derechos laborales, terminó, por supuesto, en la precarización del empleo, especialmente en América Latina, pero también, y esto es un aporte muy importante, afectó la masculinidad como se entendía hasta hace muy poco. El hombre que siempre ha sido educado y socializado como proveedor y protector, de pronto o no tenía empleo o sus nuevos empleos tenían salarios ridículos. La tremenda oleada de violencia contra las mujeres, según Rita Segato, estaría relacionada con este cambio de la subjetividad de la masculinidad prácticamente destruida. El hombre no puede proveer, el hombre se siente tocado en su función vital de protector de las familias y de abastecedor, y provoca una frustración impresionante en torno de la masculinidad tal y como se había construido en la etapa de la posguerra. La tremenda oleada de violencia estaría relacionada con este cambio subjetivo de la masculinidad. Yo agregaría que la crítica a la masculinidad dominante y tóxica del movimiento feminista y a la violencia de género que han denunciado esencialmente las mujeres, pero también la denuncia de la masculinidad, el machismo y las identidades de género que hace el movimiento queer, tanto el movimiento gay, porque podríamos decir, y de la población transgénero, pues no caen nada bien en este contexto, especialmente para la población masculina. Esto podría explicar la profunda reacción antifeminista y transfóbica de la extrema derecha, en ocasiones representada por el voto masculino, que es diferente que el de las mujeres, que tiende a apoyar a Trump y a otras expresiones de derechas por los hombres. Una encuesta de CBS de 2024 del año pasado encontró que son los hombres, los varones, quienes piensan que las políticas de igualdad de género han ido demasiado lejos. Entonces tenemos varias tesis, las de Rita Segato, esta encuesta, por supuesto la idea de un ciclo de movilización muy importante de las mujeres, donde va viendo, y creo que así puedo comprobar nuestra interpretación, sobre que la extrema derecha se forma de manera reaccionaria frente a un movimiento, al menos en todo Occidente, que está cambiando, digamos, la forma de ver las relaciones de género, las relaciones entre mujeres y hombres, las relaciones de poder, las relaciones patriarcales. Sin embargo, no solo es la visión la que cambia y la que hay una reacción también en la extrema derecha. Los crímenes de odio transfóbicos, por ejemplo, en Estados Unidos, aumentaron 33% en 2022. En España, por ejemplo, en 2023, las condenas por delitos de odio contra el colectivo de la diversidad sexual aumentaron un 25% respecto al año anterior, según la memoria anual de la Fiscalía. Entonces, la derecha ha creado una gran teoría de la conspiración que se basa en la idea de que detrás de los movimientos feminista, ambientalista, antirracista y queer están en realidad unos marxistas renovados que derrotados por la lucha de clases o en la lucha de clases, ahora se han desplazado esos marxistas hacia el área cultural o subjetiva, utilizando a Gramsci de manera totalmente errónea para justificar esta explicación, hablan entonces de marxismo cultural. Esto es un disparate. Gramsci nunca habló de los derechos de las minorías o de las mujeres,
pero habla más bien Gramsci en su trabajo de la disputa política y de la necesidad de efectivamente construir contrahegemonía o hegemonía, mejor dicho, a través de las ideas, a través de la educación política. Está hablando del movimiento obrero revolucionario que le tocó vivir en Italia, no está hablando de los derechos a la diferencia, no está hablando de los derechos de la identidad, y ligarlo directamente a estos tres movimientos no solo es un anacronismo, sino verdaderamente un disparate, porque incluso en varios de estos movimientos no solo no se retoma Gramsci, sino que hay una crítica muy importante al marxismo. Entonces, decirle marxismo cultural a varios de las estrategias e ideas de los movimientos queer, ambientalista, de las mujeres, que tienen una crítica y algunos segmentos de ellos incluso rechazan al marxismo, bueno, hace ver que el marxismo cultural solo existe en la cabeza de la extrema derecha y los llamados libertarios. Hay que entender entonces que hoy la evolución de ese nuevo enemigo son lo que podríamos mencionar o denominar como grupos vulnerables, la población gay, la población trans, minorías raciales, pero también, y esto es muy grave, pues el movimiento feminista, es decir, el movimiento de las mujeres. Todas las posiciones reaccionarias bien pueden agruparse en lo que se ha llamado el pensamiento anti-woke, anti-woke. Lo woke viene del verbo en inglés despertar, wake, significa desperté en pasado y se usó en el movimiento por la igualdad racial en Estados Unidos. Sin embargo, decirle woke a ciertas ideas, a ciertas organizaciones, a ciertos liderazgos, a ciertos movimientos, es una forma de desprestigio y de acusación que vino precisamente de la derecha y de la extrema derecha estadounidense para catalogar y descalificar todas las posiciones progresistas en favor de derechos en estos movimientos. Lo woke, o lo woke, yo lo digo en español, no existe como movimiento, lo woke no existe como movimiento, o sea, es solo una idea de la extrema derecha que agrupa a todos que agrupa numerosas posiciones, movimientos, demandas, organizaciones en una sola bolsa. Todo lo que no le gusta a la derecha es woke. Un enemigo es un enemigo difuso porque cualquier debate o cualquier idea se cancela de woke. Cualquier defensa de derechos se frena porque es solo woke. Esta palabra, lo woke, es entonces una palabra con un uso ideológico para descalificar los movimientos de las mujeres por la igualdad racial, por la defensa del medio ambiente y de la población queer. Es una categoría de derechas. No hay discusión no solo sobre su origen, sino sobre su poca rigurosidad, sobre su forma ideológica como un calificativo que viene generalmente de posiciones de derechas. Sin embargo, cierta izquierda se ha confundido con el uso que hace y que ha hecho el Partido Demócrata, o sea, los neoliberales demócratas de Estados Unidos, que utilizan ciertas demandas y posiciones de estos movimientos, asumiéndose como el partido progresista, para entonces criticar a lo woke desde una posición de izquierda. Sin embargo, paradójicamente, quien hoy sataniza y usa a lo woke, que no tiene, como he dicho, patas ni cabeza, porque agrupa a todos, agrupa, también habla de marxismo cultural, agrupa posiciones muy diversas. El feminismo tiene muchas posiciones, un feminismo comunitario, un feminismo liberal, que es el que se confunde con el de los demócratas, pero también hay un feminismo socialista, un feminismo anticapitalista, hay un feminismo anarquista, es decir, no se puede agrupar al feminismo en una categoría descalificativa de lo woke, y menos asumir que el feminismo es el Partido Demócrata. En ese sentido, no tiene patas ni cabeza, como he dicho, y es solo una categoría de derechas. Pero quien usa o defiende esta crítica de lo woke, paradójicamente queda en el debate político del lado de las posiciones antifeministas, del lado de las posiciones transfóbicas, del lado de las posiciones homofóbicas y obviamente trompistas. Habrá que ver la gente desde la izquierda que defiende este tipo de elementos,
o este tipo de crítica, sí puede seguir defendiendo quedar del lado de Donald Trump. El pensamiento reaccionario es la emergencia de sectores sociales que se sienten amenazados por los movimientos sociales, pero en Estados Unidos debemos agregar un profundo sentimiento de frustración, que es el segundo elemento que quiero tocar, tanto como económica como política. Una encuesta de Associated Press y del Center for Public Affairs Research, una encuesta reciente, muestra que antes de la segunda elección de Trump, fíjense, solo 3 de cada 10 norteamericanos creían que la democracia funciona bien, 5 de cada 10 que es una democracia que funciona mal y 14%, o sea, 1.4 de cada 10, piensa de plano que no es una democracia la de Estados Unidos. El 68% no tiene confianza en el gobierno y casi el 60% no tiene confianza en el poder judicial, lo que habla pues de una crisis total del sistema estadounidense y que nos permite también comprender cómo Trump canalizó ese descontento, esa frustración para llegar al poder nuevamente. Pero además de esta crisis que he hablado en otros momentos de ellas, en otras videocolumnas, búsquelo ahí en el listado del canal de Jesús Escobar Tobar, que las agrupa también de esa manera para poder encontrarlas. Hay otros datos que me gustaría resaltar de esta encuesta que son muy significativos y que son poco conocidos. Los datos de la encuesta nos hablan también de una nueva extrema derecha, porque los norteamericanos están perdiendo sus creencias ideológicas clásicas conservadoras. Una de ellas es el patriotismo. Fíjense este cambio. En 1998, el patriotismo era muy importante para el 61% de los estadounidenses y hoy solo lo es para el 38%. La religión era importante casi para el 70% de ellos en hace 30 años y hoy solo para 39%. Y aún más, la familia era importante para 59% de los estadounidenses y ahora bajó 20 puntos hasta situarse solo en 39% de la población. Esto nos habla que en realidad la imagen del conservadurismo estadounidense que teníamos de antes ya no existe como tal y que se ha renovado. Hay otro valor, sin embargo, uno que ha crecido a diferencia del patriotismo, a diferencia de la familia y a diferencia de los valores que he mencionado. Es el dinero. Es el único que ha crecido. Hace 30 años el dinero era sumamente importante en estas escalas que se suelen preguntar en las encuestas para 31% de los estadounidenses, pero hoy ha subido a 43%. Esto nos puede explicar un segundo elemento muy importante. Si la mayor expectativa de éxito de los norteamericanos es el dinero, lo que ha sucedido en las últimas décadas es que las últimas dos, en los últimos 20, 25 años, es que la crisis financiera de 2008 produjo una oleada de empobrecimiento y desempleo y cuando apenas se estaba recuperando, vino el shock de la pandemia y la caída nuevamente en la crisis. Un análisis de uno de los bancos internacionales, analizando ambas crisis, las ha denominado como experiencias traumáticas para los estadounidenses. Como si esto no fuera poco, en los últimos 30 años se han perdido alrededor de 5 millones de empleos industriales por la apertura, como he dicho y explicado en algunas de mis videocolumnas anteriores, y donde el vicepresidente David Vance reconoce fue dirigida por Estados Unidos, pero con efectos contraproducentes para Estados Unidos. Otra encuesta dice que solo el 36% de los estadounidenses piensa en la formación universitaria como vía de ascenso social, y es que las universidades se encarecieron como ninguna otra, según algunos datos comparativos entre los países de la OCDE, que son los países con mayor desarrollo económico del planeta. Pues esto deja atrapadas a millones de personas. Si no tienen recursos, pues no pueden acceder a un empleo seguro, industrial. Pero si no tienes recursos, tampoco puedes acceder a la universidad, que se ha hecho más costosa. No pueden ni la una ni la otra. Solo pueden acceder a trabajos precarizados, en los llamados trabajos uberizados, como el Uber, que en realidad no piensa a los choferes del servicio de taxi digitalizado como sus trabajadores. Por tanto, no tienen contrato, no tienen derechos, no tienen seguridad, a pesar de que laboran a veces jornadas incluso de autoexplotación muy largas, y esta forma de trabajo que la creó efectivamente la plataforma de Uber, ahora muchísimas empresas, bueno, lo quieren hacer y lo están haciendo, por eso se habla de la uberización
de la economía que deja, por supuesto, a los trabajadores totalmente desprotegidos. La frustración, fíjense todo lo que se acumuló, es entonces subjetiva, obviamente, pero nace de factores totalmente objetivos. Y es que, esta es la conclusión de este segundo elemento, Estados Unidos ya no puede cumplir con el sueño americano. No le da acceso a la gente a las universidades porque son muy caras, no le da empleo industrial para quien no está calificado y por tanto tendría que hacer trabajo de manufactura o trabajo manual. Y por el otro lado, el trabajo que sí existe no tiene seguridad social. En ese sentido, me parece muy importante la recomposición de la clase trabajadora estadounidense, impulsada por la propia globalización neoliberal, como responsable de la crisis del sueño americano. Sin embargo, Trump, en vez de culpar precisamente ese proceso, ha encontrado dos grandes enemigos en los que se responsabiliza a ese desastre estadounidense. Por un lado, China, y por el otro, los globalistas rojos o socialistas. Mientras la derecha argentina construye un hombre de paja alrededor del estatismo y el socialismo como responsables de la inflación argentina, pero también como enemigo número uno de los libertarios. Esto a pesar de que solo media docena de regímenes de los cerca de los 200 que hay en el mundo se dicen a sí mismos socialistas, es decir, 6, por decir así, de 200 se dicen socialistas y sin embargo parece que todos los problemas del mundo lo han provocado los socialistas, que no sabemos exactamente dónde están, más allá de estos 6 regímenes, donde uno, por supuesto, es China. Eh, las posiciones de derechas evaden culpar al capitalismo y al libre mercado de la crisis financiera, de la pérdida de empleos, de la subida de tarifas en las universidades. Trump incluso acusó a Kamala Harris de comunista. Esto ya es la locura. Así, cualquier derecho social es estatismo, cualquier impuesto es populismo, cualquier regulación progresista como la protección al medio ambiente es socialismo. De igual forma que la ideología anti-woke, el estatismo socialista solo está en la cabeza de la derecha, que en un giro delirante no quiere asumir la responsabilidad de a dónde nos llevó el neoliberalismo y ve un peligro inexistente en políticas sociales inexistentes, de gobiernos socialistas inexistentes. Pero además, hay otro gran espantapájaros que oculta la responsabilidad corporativa y de las élites estadounidenses. Su nombre es China. Una encuesta a sus ciudadanos encuentra que 83%, imagínense, es un gran consenso nacional, tiene una posición negativa frente a China y 4 de cada 10 la considera enemigo de Estados Unidos. Esta demonización, esa satanización de China creció curiosamente durante el gobierno de Biden, no durante el de Trump. Lo cual nos ubica claramente que el proceso de la construcción de la extrema derecha también tienen responsabilidad los gobiernos neoliberales de los demócratas. Eh, pero frente a China, como se ha vuelto viral un video, búsquelo ahí, dice ciudadano chino responde a, eh, a Estados Unidos o a los estadounidenses, es una joya, está muy bien hecho. Dice, le cito una partecita de este video de este ciudadano chino que se grabó a sí mismo, lo subió a las redes sociales y se volvió loca la red reproduciéndolo. Le dice a los estadounidenses frente a esta situación de crisis de Estados Unidos, dice, ¿qué hicieron sus oligarcas? Se compraron yates, aviones privados y mansiones con campos de golf, evadieron impuestos. Y dice, y eso no es culpa de China, más claro ni el agua, pero aún más, le dice que podía ser youtubero o tiktokero, dice, eso es culpa de ustedes dejaron que esto sucediera. Más claro, no puede ser la voz de los chinos. Pero eso nos hace pensar y poder reafirmar que la ideología de la extrema derecha en Estados Unidos se ha expandido en los ciudadanos norteamericanos por la enorme debilidad de la izquierda para traducir el fracaso neoliberal en un viraje hacia la izquierda. La frustración sobre el reciente fracaso del sueño americano se dirige a hombres de paja, socialistas o a China, pero no a la clase de multimillonarios que representan el status quo de ese país. De hecho, a contrasentido, han hecho presidente a uno de ellos. La extrema derecha estadounidense creció por una profunda despolitización
de los estadounidenses que no logran entender la dinámica del capital y la nueva era de los multimillonarios. Y culpan entonces a cualquier otro menos a sus propios multimillonarios. Por último, la extrema derecha estadounidense se moviliza y ha estado movilizada también, o sus ideas se han estado consolidando, movilizadas por el miedo. Hasta el 78% de los estadounidenses se sienten inseguros ante el futuro, que tiene que ver, por supuesto, con el tema anterior de las crisis, pero también en relación, y esto es lo que vamos a ver que les da miedo, frente a otro tipo de fenómenos. Las crisis que hemos mencionado, la caída en su nivel de vida, la competencia despiadada, la precarización del empleo, han producido un efecto muy conservador para tratar de protegerse también a sus familias, a sus empleos, y también hay una reacción xenofóbica muy importante que Trump ha sabido utilizar porque, digamos, la afluencia de migrantes por de todo el planeta, aunque diré en un breve momento de qué lugares, pues desestabiliza, así como las identidades masculinas tradicionales se han desestabilizado por la enorme crítica del movimiento feminista, el género se ha desestabilizado por el nuevo rol que a regañadientes una parte de los estadounidenses ha tenido que tolerar con los matrimonios gays, con las nuevas identidades de género reconocidas, porque siempre han existido, de la población trans. Ahora todas las identidades lingüísticas, las identidades de los migrantes, desestabilizan, por supuesto, también la identidad clásica estadounidense blanca. Fíjense, le voy a dar algunos datos sobre esto en relación a la migración, porque pues es parte fundamental de por qué los ciudadanos norteamericanos sienten miedos. Eh, Hay que reconocer que esta migración prácticamente está desbordada y que hay razones para esta migración que puede ser bíblica hacia el norte, no solo en América, sino también de África hacia Europa. La mano de obra del sur pues busca mejores ofertas y oportunidades en el norte. Ellos dijeron que tenía que haber libre comercio, pero no habría, nunca mencionaron que podía haber libertad de movimiento de la mano de obra. Y si destruyen y dan menos trabajos en el sur o trabajos mal pagados en el sur, pues la mano de obra tiende a migrar hacia el norte, a pesar de que también hay razones es multicausal el fenómeno de la migración. Sin embargo, la migración histórica mexicana se ha reducido y ha crecido, por ejemplo, la de El Salvador, la de Guatemala, la de Honduras, la de Venezuela, la de Cuba, Nicaragua, incluso Brasil, Haití y hasta Colombia, aunque estos tres últimos en menor medida. Una encuesta, la de la frontera, de la migración de la frontera norte, encuentra que entre el 67% y el 72% de los migrantes devueltos a México solo iban en búsqueda de empleo. Eh, Sin embargo, esto viene de varios años, incluso antes de Trump, uno de tres, uno de tres, un tercio de los estadounidenses creen en la teoría de la conspiración o del gran reemplazo. ¿Qué es esto? Ellos dicen que hay un plan global en Estados Unidos para sustituir a los blancos nacidos en Estados Unidos por migrantes o por diversas culturas no anglosajonas. Esto pues es un disparate, es una leyenda urbana, esas cosas que se ponen en internet y que la gente empieza a repetir sin tener una sola prueba, un solo dato. Imagínense que ellos dicen que en realidad las enormes caravanas de migrantes que van del sur al norte y que pasan por México, pues en realidad es un plan, no se sabe exactamente de quién, pero un plan para sustituirlos a ellos, que son blancos, anglosajones, cristianos, y que llegan musulmanes, mexicanos, latinoamericanos, incluso haitianos, etcétera, y se va fabricando un proceso también de un tercer demonio, el demonio migrante. En esta visión no solo ocupa los empleos que son de los blancos, sino además son criminales, narcotraficantes, violadores, es la escoria de la sociedad, desde la visión, por supuesto, de la extrema derecha. El 60% de los norteamericanos tiene una visión negativa de México y, por supuesto, de sus migrantes, que pasó de un 65% de opinión positiva de hace unos años a solo 37% de opinión positiva, otra vez
Esto se hizo durante tanto la presidencia de Trump, la primera, como la segunda de Biden. Si los woke, los socialistas y China son en la visión de la derecha los peligros para América, hay que sumar en este discurso, en estas ideas, a los mexicanos, completando así una visión ideológica de la situación que vive Estados Unidos y que abre soluciones, por supuesto, que son draconianas. Hemos demostrado, con eso termino, que existen procesos sociales en Estados Unidos, luchas y movimientos sociales, recomposición de clase, flujos migratorios, todo esto es real, pero son interpretados desde una matriz reaccionaria, como el primer punto que decíamos, xenofóbica y basada en el miedo. La izquierda, los movimientos antisistémicos y el pensamiento crítico debemos combatir cada una de ellas y desmontar las narrativas delirantes que favorecen a un poder despótico encabezado hoy en realidad por los multimillonarios del mundo. Muchas gracias por escucharme, síganme en redes sociales como @César Pinedar y nos vemos como cada semana aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar.